Buen día a todos y a todas. Hoy vamos a hablar de un tema que de suyo es apasionante. Es apasionante no por, digamos, por la literatura alrededor de la cuestión, sino fundamentalmente porque es que vamos a hablar de algo que siempre eludimos hacerlo, y es hablar de la realidad, de nuestra realidad, y por ende es un tema que de suyo llama, concita la atención de todos, y especialmente como ha sido nuestra experiencia de los más jóvenes y de los niños, que son quienes ven con más claridad, con más cercanía, lo que podría ser su futuro. Vamos a hablar del ordenamiento territorial, desde una perspectiva doble: el ordenamiento como proceso y el desarrollo territorial planificado como un ejercicio propio y bajo la responsabilidad de las administraciones locales y obviamente de la ciudadanía en cada uno de los territorios locales. Hoy hay algo que nos ha llamado la atención, y es la experiencia que vimos con la pasada ola invernal, o lo que le han dado a llamar la ola invernal, en la cual se presentó algo que nadie esperaba. Lo que creíamos fijo, inamovible, se movió; lo que creíamos eterno pereció. Los cultivos, las inversiones cayeron, las viviendas se agrietaron, se dañaron. Por ejemplo, en esta vivienda el propietario no entendía, y los propietarios en general, todos pensionados, no entendían por qué se les había caído la vivienda si ellos habían puesto su casita encima de una quebrada que se había secado. No entendían. Decían, pero ¿cómo, si el agua es parte de la vida, ya no había agua ahí, por qué cayó la casa? Sin embargo, vino aquello que hizo la naturaleza de tomar nuevamente lo que es suyo, y la casa se fue al piso. Se fue al piso la infraestructura, se dañaron las vías, es decir, hubo un colapso muy grande, en algunos casos con pérdidas de vidas humanas. De eso se trata el ordenamiento, de evitar que esto ocurra. Es decir, nosotros no se trata necesariamente de luchar contra la naturaleza, que si encontramos un árbol lo tumbamos para allí instalar una casa, que si encontramos un río, un cauce, lo corremos simplemente para construir lo que el hombre, en su obsesión ya acelerada, digamos exacerbada de su orgullo, quiere hacer por encima de lo que la naturaleza le ofrece. ¿En qué campo nos movemos? Nos movemos en un campo muy interesante que lo vamos a llamar de alguna manera el campo global de la planeación del desarrollo, a su vez dentro de un ámbito que se llama el ámbito de la gestión social territorial. No estamos trabajando sobre las cosas o para las cosas, estamos trabajando para la gente fundamentalmente, lo repito, con base en la oferta que el ambiente nos da, es decir, bajo el absoluto respeto del ambiente. Esos son dos campos en los cuales nos movemos. Uno que podríamos mirarlo como desde la perspectiva de la proyección de largo plazo, lo que han dado a llamar algunos la prospectiva, es decir, ¿para dónde vamos? Pero no tanto para dónde vamos, sino a dónde queremos llegar. Y, si lo quieren de alguna manera diferente, hacia dónde debemos llegar, sobre todo garantizándole a las generaciones de ahora, lo que llaman los derechos de tercera generación, que tengan tierra, que tengan suelo, que tengan donde vivir, y donde vivir dignamente. Y en el otro campo, en el otro lado, en el lado derecho, tenemos la acción cotidiana, es decir, el día a día. Y ese día a día es el que nos permite aclarar una cosa: no hacemos plan de ordenamiento como tal, lo que hacemos es reordenar para ordenar. Reordenar para ordenar. El ordenamiento, insisto, es un proceso, y lo que se planifica es el desarrollo territorial. Y esto dentro de dentro de un campo que podríamos llamar, o dentro de un espacio específico que podríamos llamar la construcción de un proyecto social y político del territorio. Cuando hablo de político, no me refiero a razones partidistas, no. Es aquella gran concertación, aquel gran concurso, aquel gran concierto que debemos hacer todas con nosotros mismos y con la naturaleza. Bueno,
hablar en este curso es de eso, justamente esa construcción de ese proyecto social y político del territorio, en el cual se comprometen todos y todas, incluyendo, obviamente, aquí a la autoridad ambiental, no a la autoridad ambiental no arrogándose facultades que no le corresponden, como la asignación de usos del suelo, que es una facultad única y exclusiva del municipio, sino haciendo lo que tiene que hacer, garantizando la protección y la salvaguarda del ambiente en procura de un desarrollo sostenible, colaborar en el desarrollo sostenible al cual tienen derecho todos nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones venideras. ¿En dónde nos estamos moviendo? Vamos a tratar de mirarlo desde esta perspectiva. Cuando hablamos de ordenamiento, hablamos de varios actores, hablamos de, obviamente, esa supradimensión ambiental sobre la cual no hay discusión, pero hablamos de unos actores que son la sociedad, una sociedad que no es homogénea, una sociedad heterogénea. Hablamos del capital, hablamos de una cosa específica, la gente se organiza en espacios no para vivir, obviamente, pero también para sobrevivir y para crecer. Eso implica que haya sobre los espacios, sobre esos espacios de la construcción de territorio, actividades que podríamos referirlas como las actividades del capital. Pero también existe un tercer actor dentro de esto, cuarto actor, disculpen, que es el Estado. El Estado con una capacidad de intervención y regulación. ¿Por qué intervención y regulación? Porque es que si dejamos la cosa a la libre inercia de las fuerzas del mercado, pues evidentemente que los flujos del capital van a tener una mayor velocidad de reproducción que los flujos de energía metabólica del ambiente. Y eso conduciría necesariamente hacia el desequilibrio. Pensemos, por ejemplo, en la actividad minera como lo que se está discutiendo ahora en los páramos. Sí, perfecto. Eso es que lo llaman desarrollo. ¿Desarrollo para quién? Llevarse el oro para fuera de nuestro país, para que aquí nos quede simplemente, por decirlo como decían vulgarmente cuando se hablaba del cerrejón, se llevan el carbón y nos queda el hueco. ¿Sí? Pero el problema es que el problema no va simplemente hasta allí, que nos quede el hueco, sino que nos queda es una ausencia absoluta de agua. El agua, que los páramos son fuentes de agua, si se altera esa condición de ese ecosistema estratégico, evidentemente que quien va a sufrir son las generaciones futuras que van a contar con menor disponibilidad de agua, o por lo menos de agua que sea apta para el consumo humano. En ese sentido, el ordenamiento actúa allí y el Estado tiene que actuar como interventor y como regulador. Y lo que hace el ordenamiento en última instancia es un ejercicio de regulación de acceso al suelo, de limitación del dominio de la propiedad, limitaciones al dominio de la propiedad, a efecto de que ese gran interés del capital no arrase con las pocas probabilidades o las muchas probabilidades de desarrollo que pueda tener una región o un territorio en particular. En este sentido, entonces, le damos al ordenamiento, disculpen la redundancia, un orden de primera instancia. Es decir, si no hay ordenamiento, no hay desarrollo. Si hay desarrollo sin ordenamiento, lo que hay en última instancia es fracaso. Lo vimos con las fotos anteriores. Ubicarse donde no debe estar, situarse en un lugar en el cual la naturaleza dice aquí tengo estas condiciones, pues es bastante riesgoso, que puede, no solamente es riesgoso desde el punto de vista económico, sino también riesgoso desde el punto de vista humano. Y ahí entramos entonces en otra dimensión, y es un poco repensar, reconstruir aquellos conceptos como el de amenazas naturales, algo así como que la naturaleza amenaza al hombre. No, la naturaleza en sí no amenaza al hombre. El hombre amenaza a la naturaleza, eso sí lo tenemos que tener bien claro, y crea situaciones de riesgo. Esas situaciones de riesgo son las que nosotros tenemos que evitar ordenando adecuadamente las actividades en el territorio.